Muy bien, hermanos. ¿Alguien se acuerda de qué es? Porque les pregunto porque le vamos dando un seguimiento a lo que hemos estado estudiando. ¿Alguien se acuerda de qué estudiamos hace el domingo pasado? No, pero al antepasado. ¿Alguien se acuerda, hermanos, de qué hablamos? ¿De edificar la iglesia? Eso, hermanos, de edificar la iglesia, de que Cristo quiere edificar la iglesia. Y el domingo pasado, hermanos, ¿quién se acuerda? Estamos aquí de paso, peregrinos, Sí, muy bien todo eso, pero más enfáticamente, eso lo hablamos y lo estudiamos, pero más enfáticamente fue algo muy importante. El mundo es pasajero. Del mundo, hablamos del mundo, de que Cristo quiere edificar la iglesia, pero Satanás nos presenta ¿qué? El mundo, el enemigo número uno que Satanás presenta, hermanos, con el propósito de que Cristo no nos edifique, y era el mundo. Ahora, hermanos, enemigo número dos, y así vamos a ir viendo algunos. El enemigo número dos, hermanos, les voy a decir el título de la enseñanza. Les voy a decir el título de la enseñanza. Enemigo número dos, hermanos, es una Biblia cerrada. Así se va a llamar. Una Biblia cerrada. Y después, hermanos, vamos a seguir viendo más. Otro, hermanos, enemigo que el diablo usa para que no seamos edificados. Si así Dios lo permite, la próxima semana van a ser las divisiones. Pero hoy vamos a hablar de una Biblia cerrada. Uno de los grandes enemigos, hermanos, que el diablo usa es que la Biblia no se lea, que la Biblia no se predique, que la Biblia no se enseñe. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy, una Biblia cerrada. ¿Cuántas horas tiene el día, hermanos? ¿Quién me puede decir cuántas horas tiene el día? ¿Cuántas? 24. De esas 24, pónganle que trabajemos lo más que se exige. Pónganle que trabajemos 8 horas. Nos sigue sobrando tiempo. De ese tiempo que nos sobra, ¿qué hacemos con él? ¿En qué lo dedicamos? Piensen si el resto del tiempo dormimos, otras pocas horas dormimos, otras pocas horas las trabajamos, que debemos de trabajar, pero nos está sobrando tiempo. ¿Qué estamos haciendo con ese tiempo? Una Biblia cerrada. Y vamos a ver nuestras Biblias, hermanos, ahí en Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo número 4. El apóstol Pablo, hermanos, el gran apóstol Pablo, ahí en ese capítulo dice: yo ya estoy pronto a ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. Dice: he peleado la buena batalla. Y él, antes de irse, hermanos, le da a su amado Timoteo un consejo. Y se lo recalca a Timoteo. Y en el versículo 4 del capítulo 1, segunda de Timoteo 4:1, ¿ya lo encontraron, verdad, hermanos? Amén. Vean lo que dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo,
y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Vamos a orar, hermanos. Todos cierren sus ojos, inclinen su rostro y vamos a orar. Mi Dios y Padre de la gloria, manifiéstate, Señor, entre nosotros, Señor, en estos momentos. Queremos aprender de ti. Queremos sacar algo, Señor, de las Escrituras y ponerlo en nuestro corazón y pensar y meditar en ello. Te ruego, Señor, que perdone nuestros pecados, que nos limpie, Señor, de ellos, para que en nuestro corazón, en nuestro pecho, haya espacio para tu palabra. Gracias, Señor, por este nuevo amanecer. Indignos somos de estar en este lugar, pero estamos aquí, Señor, con un propósito. Háblanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Lo repito, hermanos, el apóstol Pablo ya de una o de otra manera, el Espíritu Santo de Dios ya le había hecho saber que iba a morir. Él lo repito, él dice, el tiempo de mi partida está cercano, ya estoy próximo a ser sacrificado. El apóstol Pablo, hermano, no podemos dudar de que fue un fiel, un buen siervo de Dios, ¿verdad? Usado de una manera especial por Dios, celoso del Señor, como él dijo, celoso de las tradiciones de mis padres, tiempos pasados, pues ahora él, hermanos, él fue celoso de Era un siervo, hermanos, en el cual por la gracia de Dios y a través de él tenemos muchas epístolas del Nuevo Testamento. Y él, hermanos, ya al presentir que ya su partida estaba cercana, él agarra a Timoteo, amado por el apóstol Pablo. Él dice, mi hijo a quien engendré en mis prisiones. Y lo agarra y le da un consejo, hermanos, que le dice, te encarezco, te voy a poner delante de Dios, Timoteo. Escucha lo que te voy a decir. Y le dice que prediques. ¿La qué, hermanos? La palabra. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Esta es la palabra de Dios, ¿verdad que sí, hermanos? Amén. Esta es la Biblia. Esta es la palabra de Dios, la cual escribieron hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios, para que por la gracia y por la misericordia de Dios tengamos estos 66 libros en nuestras manos. Siervos de Dios dieron su vida por ella. Siervos de Dios fueron privados, lo repito, y fueron aserrados, maltratados, ultrajados, con el propósito de que este bendito libro fuera preservado hasta el día de hoy. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra, la Biblia. Y luego le dice, ¿por qué es necesario ese encargo?
Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina? La palabra de Dios, como está escrita, sin quitarle y sin ponerle. Vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Probablemente, hermanos, si no estamos en esos tiempos en los cuales se van a amontonar maestros, si no estamos allí, estamos muy cerca de llegar allí. Y que Dios nos ayude, hermanos, comenzando en nuestros hogares, en nuestro propio hogar, Dios nos ayude y Dios tenga misericordia de nosotros, que en nuestro hogar no esté una Biblia cerrada. Una Biblia cerrada, hermanos, no nos va a servir para nada. Hay personas que en ciertos hogares, personas religiosas, tienen una Biblia en una vidriera y la tienen abierta en cierta página, como si la Biblia por sí mismo abierta en cierta página, en cierto lugar, fuera a transmitir vida eterna, fuera a transmitir salvación. Una Biblia cerrada, hermanos, no nos va a servir para nada. La Biblia, hermanos, en nuestro hogar debe y tiene que ser leída. La Biblia, hermanos, es el oxígeno para nuestra alma. Yo creo, hermanos, que tanto ustedes como yo hemos sentido lo que es estar un poquito cerca de Dios. Que usted por días ha tratado de estar fielmente en la lectura bíblica. Ha estado fielmente en leer sus capítulos que le corresponden, sus historias que tiene que leer, el libro que comenzó a leer. Ha estado pasando tiempos de oración, de rodillas, tiene un tiempo específico, una hora específica. Y usted, no lo dudo que ha sentido el que a veces se siente uno más cerca de Dios, ¿verdad que sí? Pero también hemos sentido, hermanos, la pereza, el desánimo, el desaliento, el desinterés de no acercarnos y de no leer y de no orar. ¿Por qué será? Porque a veces, hermanos, nos descuidamos y pasa un día y pasan 2 y pasan 3 y la Biblia no se abre. Y después, hermanos, ¿cómo nos cuesta agarrar carrera y volver a estar en aquel lugar donde nos encontrábamos días atrás? Todo esto, hermanos, por obra del diablo. Porque él no quiere que se lea la Biblia, ¿verdad que no, hermanos? Él no quiere que la Biblia sea abierta. La Biblia es la palabra de Dios y es útil. Es útil. Vean precisamente ahí donde estamos en Timoteo, en el capítulo número 3. Vean lo que dice Timoteo, capítulo 3. Versículo número 15, segunda de Timoteo 3:15. Dice así, hermanos. ¿Sí lo encontraron? Amén. Vean lo que dice, segunda de Timoteo 3:15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí lo que leemos, hermanos, en estos versículos, dice que la palabra de Dios nos hace sabios. ¿Sí lo leyeron? Nos hace sabios. Recuérdense que el mismo apóstol Pablo dijo que la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Cuando nosotros, hermanos, comenzamos a leer la Biblia,
nos da sabiduría. Si no, vean el libro de los Proverbios. Nos da sabiduría. Contéstenme esta pregunta. ¿Usted cree que el diablo quiere que usted sea sabio? No, él no quiere. El diablo no quiere que usted despierte, que su espíritu, que su alma despierte a la vida eterna, despierte a las cosas de Dios. Porque el diablo sabe que cuando usted sea sabio, se le va a ir a él de sus manos, de sus artimañas. El diablo no quiere que usted lea la Biblia. El diablo quiere que usted se mantenga como está, venir a la iglesia, abrir la Biblia, escuchar lo que se le predica y regresar a su casa y abandonar la Biblia y no volverla a abrir hasta el miércoles, si viene el miércoles, y si no, hasta el otro domingo. Y el diablo, contento, sobándole a usted el lomo y diciéndole, este lo tengo aquí, no se me va a ir, no tengo ningún problema con él. La palabra de Dios nos hace sabios. No solamente eso, hermanos, no solamente nos hace sabios. Vea lo que dice el versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. La Biblia nos corrige, ¿sí o no? Amén, hermanos. ¿Sí estamos o no estamos? La Biblia nos corrige, la Biblia nos instruye. Si no, vea cómo usted cuando llegó a la iglesia ya no es la misma persona que como cuando usted llegó a la iglesia. La Biblia lo está instruyendo, la Biblia lo está corrigiendo. Por medio de la Biblia se nos dice lo que es pecado y con la ayuda de Dios lo estamos dejando. Ya no tomamos. ¿Cuántos llegamos a la iglesia con una mala costumbre, con un pecado, tomando, fumando? X pecado. Por la gracia de Dios lo hemos estado dejando. ¿Por qué? Por medio de las escrituras. Por medio de la palabra de Dios. Porque la Biblia es viva y es eficaz. Y cuando dejamos que llegue a nuestro corazón, ella nos santifica, ella nos purifica, ella nos aparta del pecado. Pero el diablo no quiere. El diablo va a luchar y el diablo va a pelear para que usted no lea la Biblia. Una Biblia cerrada. Eso es lo que él quiere. Igual como nos presenta el mundo. Ok, si no puedo con el mundo, si sabe que usted es una persona fuerte, que no va a caer en las tentaciones del mundo, pues le va a presentar una Biblia cerrada. Si no puede con una Biblia cerrada, le va a presentar las divisiones, pero el diablo jamás, escúcheme, jamás va a estar satisfecho. Si no le puede poner zancadilla de una manera, se la va a poner de otra. Y la Biblia nos dice, hermanos, que más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. No hay excusa, no hay pretexto. Usted tiene el poder del Espíritu Santo de Dios para vencer las tentaciones que el diablo ponga por encima de usted, ¿sí o no? Dios tiene el poder. Dios quiere ayudarnos. Dios quiere santificarnos. Dios quiere edificarnos. Pero tenemos, hermanos, que poner de nuestra parte. Vean lo que dice el Evangelio de Juan 17:17. Alguien que busque el Evangelio de Juan 17:17. Un versículo bien sencillito, hermanos, de leer. Juan 17:17. Adelante, hermano José. Amén. Dice la palabra del Señor 17:17. Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Amén. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Qué pasaje tan sencillo de leer, pero qué difícil de llevarlo a cabo. Lo repito, esta es la palabra de Dios. Amén, hermanos. Amén. Esta es la palabra de Dios. Jesucristo le dice a Dios el Padre, santifícalos en tu verdad. Nada, hermanos, nada nos va a santificar, nada. Ni un buen programa, ni una buena serie de aunque sea cristiana, una buena película cristiana, no nos va a santificar. Las películas tocarán nuestros sentimientos y nos harán llorar por el momento que la estamos mirando, pero no nos va a santificar, porque Cristo dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Lea la Biblia, hermano.
Lea la Biblia todos los días, lea la Biblia, pero es lo mismo, no es lo mismo, hermanos. Estarán las mismas frases, estarán las mismas palabras, estarán las mismas historias, pero siempre, hermanos, Dios le habla a usted de una manera diferente. Lea la Biblia todos los días, dedique un tiempo a leer la Biblia. De esa manera usted se va a santificar, su hogar se va a santificar, sus hijos se van a santificar. Si, hermanos, leyéndola, ¿cómo nos cuesta? Ahora se imagina una Biblia cerrada. ¿Qué va a ser de nuestra vida espiritual? ¿Para dónde va nuestra vida? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Todos conocemos Josué, ¿verdad? Sí, hermanos, capítulo 1, versículo 8. Vamos a ver lo que dice Josué 1:8. Josué 1:8. Dice así la palabra de Dios en el libro de Josué, capítulo 1, versículo número 8. Cuando lo encuentren, me dicen amén, hermanos. Amén. ¿Ya están ahí? Amén. Vamos a ver lo que dice, hermanos. Josué, capítulo 1, versículo número 8. Bueno, vamos a leer desde el 7. Dice así, hermanos. Josué 1:7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Le está diciendo Jehová a Josué, esfuérzate. No te apartes de ella, ni a derecha, ni a izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Aquí vemos, hermanos, que Jehová le dice a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de qué, hermanos, y de noche meditarás en él. Nunca se apartará de tu boca. Si alguno habla, hable conforme a las palabras que Dios da. ¿En qué meditamos, hermanos? Piense un momento. ¿En qué meditamos? Lo que usted le meta a la computadora de su cerebro, en eso va a meditar. En eso va a meditar. Si le mete telenovelas, si le mete música, si le mete programas, en eso va a meditar. Es lo que su computadora tiene. Si le mete la palabra de Dios, en eso va a meditar. ¿Cómo vamos a meditar en la Biblia, hermanos, si nuestra Biblia está cerrada? Si no la leemos. Había un programa de que por ahí andaban las hojitas, un programa de leer la Biblia comenzando el año, 3 capítulos por día. ¿Lo estamos haciendo? ¿Por dónde va nuestra lectura? Me atrevo a decir que no lo estamos haciendo. ¿Cómo vamos a meditar? Cuando sale a su trabajo, ¿en qué va pensando? ¿En el estrés del día? ¿En los problemas que se le van a presentar? ¿En que no tengo esto? ¿En que no tengo aquello? ¿En que no tengo lo otro? Y Jehová le dice a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Es la palabra de Dios, hermanos. Es la carta de Dios que nos ha dejado a nosotros. Es la que por medio de ella nos salvó.
deberíamos, hermanos, deberíamos amar este libro, porque este libro nos dio el conocimiento. Dice el mismo que cantamos: Santa Biblia, para mí eres un tesoro. Aquí tú me enseñas de quién soy, de quién vine y a quién voy. Ella nos ha salvado, hermanos. Ella nos dijo, somos pecadores. Ella nos dijo, te vas a ir al infierno, arrepiéntete. Dice un salmo, dice que cuán oportunos son las reprensiones del que ama. Cuán oportunos son las reprensiones del que ama. Quiere decir que debemos llamar a aquella persona que nos reprende y que nos pone en el camino y que nos dice arrepiéntete. Debemos llamar la Biblia porque nos reprende. Tú reprendes mi dudar. Debemos llamarla más que cualquier otra cosa. Más que saque tiempo, hermano, para leer la Biblia. Saque tiempo, apréndala, memorícela. Grábesela en su cabeza, grábesela en su corazón. Por eso cuando estamos en nuestras conversaciones, de todo nos sale, de toda conversación, menos la Biblia. ¿Será por algo? Sabemos todos los temas, pero muy poco sale en la Biblia. Y el diablo, qué bueno, eso es lo que yo quiero. Que no conozcan, que no crezcan, que no se edifiquen. Recuérdense, hermanos, que el rey David dijo: oh, cuánto amo yo tu ley. Y lo que más dice: todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Oh, cuánto amo yo tu ley. ¿Amas la Biblia, hermano? No me conteste. ¿Amas la Biblia? ¿Cuánto la lees? ¿Cuánto tiempo pasas leyéndola? ¿Cuánto tiempo te encierras en tu cuarto y cierras la puerta y abres las páginas de la Biblia y te pones a leer de una manera consciente? ¿Alguien que busque Mateo 4:4? Adelante, Esteban. Vamos a leer Mateo 4:4, mijo. Mateo 4:4. Es un versículo muy pequeñito. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén, papi. Dios te bendiga. ¿Lo leyeron, hermanos? Qué rico es comer, ¿verdad? Debemos de comer. Algunos comemos mucho, otros comen menos, pero comemos. Cuando estaba este relato, cuando Satanás se le presenta a Cristo, está Jesucristo, hermanos, ayunando y tenía hambre. Y el diablo le da, hermanos, donde él sabía que estaba la debilidad del Señor. Y el diablo dice: ¿tienes hambre? Ok, pues mira, tú eres Dios. Convierte esas piedras en pan. Cristo le dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo vuelvo a repetir. Este bendito libro, hermanos, es el alimento para nuestra alma. De aquí nos nutre, de aquí crecemos, de aquí conocemos, de aquí nos santificamos. Es para nuestra alma. No la lea, hermanos, se va a enfriar. ¿Han escuchado, hermanos, aquella historia de cuando el pastor visitaba al hermano y venga a la iglesia y lo extrañamos y venga a la iglesia y el hermano decía: voy a ir, sí, allí voy a llegar, allí voy a estar, pero no llegaba? Y otra vez el pastor iba y lo visitaba: hermano, venga a la iglesia, lo necesitamos. Y sí, hermano, ahí voy a estar. Y
El pastor se cansaba de ir, una vez se cansó y estaba este hermano, esta persona en una fogata. Y el pastor pues ya las mismas palabras, hermano venga, venga, hermano venga. Y el pastor ya no sabía ni cómo decirle. Y el pastor solamente llegó y sacó un leño del fuego que estaba ardiendo. Y sacó el leño y lo puso aparte, fuera de los demás. El pastor no dijo nada. ¿Y qué creen que pasó, hermanos, con ese leño? Se apagó. El fuego que había en ese leño se apagó. Después de que ese leño se apagó, ¿qué creen que pasó? Puro humo. Y después que el humo se extinguió, ese leño quedó frío. Si tú no lees la Biblia, hermano, te vas a enfriar. Y luego a lo bueno le vas a llamar malo. Y a lo malo le vas a llamar bueno. Pelee con usted mismo, pelee con el tiempo, pelee con las distracciones y tómese un momento y lea su Biblia. A veces, hermanos, el Espíritu Santo de Dios nos pone que debemos de leer la Biblia. Y estamos, hermanos, ya con la Biblia en las manos y algo nos recuerda algo y como un chispazo se nos viene a la mente, dejamos la Biblia y vamos a hacer lo que nos recordó. ¿Saben por obra de quién? Del mismo diablo. Tenemos la Biblia y nos recordamos que tengo que aspirar el carro. Dejamos la Biblia y vamos y aspiramos el carro. Otro día queremos leer, el Espíritu Santo de Dios gime dentro de nosotros. Lee la Biblia, agarramos la Biblia y nos recordamos que no hemos lavado el carro. Dejamos la Biblia y vamos y lavamos el carro. Y el tiempo que le debíamos a la Biblia, el tiempo que le debíamos al Señor, lo usamos en aspirar un triste carro, en lavar un triste carro. Y el alma se está secando. Van a venir días, hermanos, que no van a sufrir la sana doctrina. Vendrán días que se va a prohibir predicar la Biblia. Vendrán días que se va a prohibir, hermanos, ciertos temas en las iglesias, como en México. En México, hermanos, escuché a una persona decir que los están limitando a hablar en contra de los homosexuales. Si desde el púlpito alguien agrede a un homosexual, va a tener que pagar una multa. Y si lo sigue haciendo, probablemente tenga que ir a la prisión. Eso escuché que dijeron. Y no lo dudo, hermanos, porque la profecía que acabamos de leer de Pablo a Timoteo, vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Dios guarde el día, pastor, Dios guarde el día de que en esta iglesia se cierre la Biblia. Dios guarde ese día. Dios tenga misericordia. Deuteronomio capítulo número 6. Dice ahí la Biblia, hermanos, en Deuteronomio capítulo número 6, versículo número 6, Deuteronomio 6:6. Dice, ¿ya lo encontraron, hermanos? Deuteronomio 6, versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, hermano, hermana, sobre tu corazón estarán estas palabras. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Si es cierto que el texto está dirigido al pueblo de Israel, pero lo podemos aplicar a nosotros. Dice que estas palabras que yo te mando hoy estarán, ¿dónde?
¿Dónde, hermanos? En nuestro corazón. ¿Qué hay, hermano, en tu corazón? ¿Qué hay? ¿De qué está lleno tu corazón? Que no hay lugar para la Biblia, que te da pereza leer la Biblia. Son letras, no tiene dibujitos, no tiene nada, son letras de principio a fin. Te da pereza, te aburre, te enfada. Algo está en tu corazón, algo mal está en tu corazón, algo mal está en tu corazón. Que no quieres, que te pones a leer y te da sueño y quedas dormido, porque son letras. Estas letras es la palabra de Dios. Y dice que deben de estar en nuestro corazón. El Señor le dijo a Josué, tienes que esforzarte. Saca tiempo, hermano, hermana, saca tiempo y conoce la Biblia, esfuérzate. Lucha con el tiempo lo usamos mucho en muchas cosas, pero la Biblia muchas veces permanece cerrada en nuestra casa. Cuando vienen los problemas, cuando nuestros hijos crecen y vemos la rebeldía en ellos, ahí sí lloramos. Ahí sí nos arrodillamos. Ahí sí clamamos. Pero los hermosos años de nuestros hijos, que es donde se les puede sembrar la Biblia, estamos ocupados. No tenemos tiempo. No hay tiempo para enseñarles. Y precisamente aquí dice, las vas a repetir a tus hijos. Es decir, que vas a sacar un tiempo y te vas a sentar en tu casa y vas a reunir a tu familia y les vas a hablar. Les vas a sembrar la semilla en sus corazones. Un día, ya que ellos sean a mayor de edad, ellos tomarán sus propias decisiones. Pero usted y yo, hermanos, como dijo aquella persona, nuestras manos van a estar lavadas. Pero dejamos ir los años preciosos de nuestros hijos y no nos preocupamos por meterles la palabra de Dios en sus corazoncitos. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas en tu casa y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los portes de tu casa y en las puertas. Este pasaje, hermanos, estaba mirando que los judíos, ellos se colgaban aquí en sus camisas, en sus flecos, se colgaban pedacitos de la Biblia, se los colgaban, y que cuando ellos tenían la oportunidad, movían su mano y ahí estaba un versículo de la Biblia. Por eso dice, las atarás. Tenían otra costumbre, que en su casa tenían una bolsita. Esa bolsita contenía la palabra de Dios. Ahí estaba un pergamino, ahí estaba una porción de la Biblia. La Biblia dice, hermanos, que la debemos de escribir en nuestras paredes, en nuestras casas. Debería de haber en nuestra casa, hermanos, un versículo de la Biblia donde usted más usa el lugar, ya sea la refrigeradora, ya sea donde usted abre más, pero que un versículo de la Biblia esté por ahí en nuestro cuarto, hermanos. Porque vendrán días cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Con qué limpiará, hermanos, el joven su camino? Con guardar su palabra. Vean, hermanos, una historia en el libro de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo número 34. Cuando encuentren ese libro, hermanos, me dicen amén. Segunda de Crónicas 34. ¿Lo encontraron, hermanos? Vean, hermanos, este capítulo de Crónicas, les voy a dar el resumen, lo que nos habla este capítulo. Era un rey que se llamaba Josías. Este rey fue un buen rey. Él acabó la idolatría que había en el país. Después, hermanos,
la casa de Jehová estaba destruida, estaba hecha un desastre. El pueblo de Judá, por mandato del rey, van y restauran esa casa, sacan todo lo que había ahí adentro. Muchas cosas que no pertenecían, que no deberían de estar ahí. Después de ahí, hermanos, una persona llamada Hilcías halla el libro de la ley que estaba en el templo. Ese libro de la ley, hermanos, estaba como si fuera un objeto viejo, refundido por allá entre los escombros, por allá donde estaban todas las cosas que no servían, ahí estaba ese libro. Y veamos lo que dice, hermanos, desde el versículo número 14, Segunda de Crónicas 34:14. Leo para ustedes. Y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová, dada por medio de Moisés. Lo repito, el libro de la ley de Jehová, dada por medio de Moisés. Y dando cuenta a Hilcías, dijo al escriba Safán: yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dijo Hilcías, y dio Hilcías el libro de la ley a Safán. Y Safán lo leyó al rey y le contó el asunto diciendo: tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado. Han reunido el dinero que se había hallado en la casa de Jehová y lo han entregado en mano de los encargados y en mano de los que hacen la obra. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey, diciendo: el sacerdote Hilcías me dio un libro. Y leyó Safán en el libro de la ley. El libro de la ley, dada por medio de Moisés, se había perdido en la iglesia, en el templo. Ustedes saben, hermanos, que precisamente eso es lo que en las iglesias está pasando. Se está perdiendo la palabra de Dios. No se está predicando. Se cuentan chistes. Pasan el tiempo ahí brincando, sudando, haciendo mucho show. Y la Biblia está cerrada. Igual que lo que pasó en este templo. Cuando la palabra de Dios, hermanos, es la que debe de tener el primer lugar en nuestros servicios. Es la que debe ser predicada, porque ella nos exhorta, ella nos anima, ella nos limpia, nos santifica, nos purifica, nos hace buenos siervos, nos prepara para el servicio de Dios. Si no se predica esto, hermanos, no vamos a crecer, vamos a quedar como unos enanitos, no vamos a crecer. Y la palabra de Dios es la que debe de tener el primer lugar, hermanos, en nuestra iglesia, amén. El primer lugar en nuestra iglesia, el primer lugar en nuestro hogar, el primer lugar en nuestra iglesia, el primer lugar en nuestro corazón, el primer lugar en cada uno de nosotros. No dejemos, hermanos, que la Biblia se pierda. No dejemos que la Biblia se cierre en nuestros hogares. No dejemos, pastor, que la Biblia se cierre en nuestra iglesia. Mientras tengamos aliento en nuestro espíritu, en nuestra alma, la palabra de Dios nos ayuda el Señor a que siempre sea predicada. Esta Biblia, hermanos, allá en ese templo, por descuido de quién sabe quién, la dejaron arrumbada. No se supo dónde quedó, cuando debería de estar predicándose en el púlpito de esa iglesia. Quedó arrumbada. Qué lástima, qué tristeza, que la palabra de Dios la tengamos, hermanos, como un objeto cualquiera, en la cajuela de nuestro carro, atrás en el vidrio de atrás, toda con las hojas, todas por ningún lugar, aventada ahí como si fuera un libro más común y corriente, cuando Dios dio su vida por estas páginas, cuando nosotros deberíamos de atesorarla, cuando la deberíamos de buscar como a tesoro, si más que a tesoro la buscares. ¿Cuánto busca usted la Biblia, hermano? Sepa usted, déjeme decirle algo, sepa usted que cuando usted siente en su corazón el deseo de leer, el Espíritu Santo de Dios le está diciendo: necesito que leas la Biblia.
necesito que lea la Biblia. Pero usted resiste al Espíritu de Dios y para acallar su conciencia se pone a hacer cualquier otra cosa. Sepa usted que es el diablo. Es el diablo. Es el diablo. Y Dios quiera que cuando usted haga eso, Dios quiera que el Espíritu Santo de Dios lo haga sentir a usted mal. Que lo lleve de rodillas, que le pida perdón a Dios y se ponga a leer la Biblia. ¿De dónde vamos a aprender de Dios? ¿Dónde lo vamos a conocer? Debemos de conocer la Biblia, debemos de conocer la verdad. Veamos, hermanos, otra historia en Jeremías, capítulo 36. Versículo número 18. Jeremías 36, 18. ¿Están ahí, hermanos? Ahí en Jeremías 36, versículo número 18, dice: y Baruc les dijo, el 17, preguntaron luego a Baruc diciendo: cuéntanos ahora cómo escribiste de boca de Jeremías todas estas palabras. Y Baruc les dijo: él me dictaba de su boca todas estas palabras, y yo escribía con tinta en el libro. Entonces dijeron los príncipes a Baruc: ve y escóndete, tú y Jeremías, y nadie sepa dónde estás. Y entraron a donde estaba el rey, al atrio, habiendo depositado el rollo en el aposento de Elisama, secretario, y contaron a oídos del rey todas estas palabras. Y envió el rey a Jehudí a que tomase el rollo, el cual lo tomó del aposento de Elisama, secretario, y leyó en él Jehudí a oídos del rey y a oídos de todos los príncipes que junto al rey estaban. Y el rey estaba en la casa de invierno en el mes 9, y había un brasero ardiendo delante de él. Cuando Jehudí había leído 3 o 4 planas, lo rasgó el rey con un cortaplumas de escriba y lo echó en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había. Y no tuvieron temor, ni rasgaron sus vestidos, el rey y todos sus siervos que oyeron todas estas palabras. ¿Entendieron lo que leímos? El profeta de Dios llamado Jeremías era un profeta igual que un profeta que era usado por Dios. Tenía su escriba que se llamaba Baruc. El Espíritu Santo de Dios inspira a Jeremías y le dice: vas a escribir esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y le dicen a Baruc: ¿cómo lo hiciste? Bueno, Jeremías hablaba y yo escribía de su boca. Y este rey perverso y este rey malo, dice que había un fuego ahí, estaba calentando. Y cuando leyó lo que Baruc había escrito, dice que agarró ese rollo y lo echó en el fuego. Como si de esa manera este rey le fuera a tapar la boca a Dios. Después Dios le dice: mira, vas a escribir lo mismo y le vas a añadir. Este rey no aguantó, hermanos, que la Biblia se le fuera predicada. Prefirió echarla en el fuego. ¿Saben, hermanos? Eso es lo que en muchas iglesias está pasando. Están echando la Biblia al fuego. No se está predicando. La gente no quiere escuchar. Porque llegó un momento que en tal iglesia el pastor
el ministro, el maestro, poco a poco fueron dejando la Biblia. La fueron cerrando y empezaron a hablar filosofías. Y ya la gente, hermanos, no quiere escuchar. Ya la gente no quiere oír. Porque el diablo entró por esa puerta, engañó al pastor, engañó al líder, engañó al maestro y comenzaron a hacer a un lado la Biblia. Empezaron a cerrar la Biblia y ahora se cuentan puros chistes. Leerán de vez en cuando un pasaje y con ese pasaje se la pasarán mucho tiempo. Y la Biblia la están echando en un brasero. En nuestros hogares, la Biblia la estamos echando en un brasero. No la estamos leyendo. No estamos amando la Biblia. ¿Qué va a ser de nuestros hijos? Ellos nos ven, hermanos, nos ven. Ellos nos ven cuánto pasamos con la Biblia. Ellos nos ven si la leemos. ¿Qué va a ser de nuestra descendencia? Por eso Jehová le dijo a Josué, esfuérzate. No lo hagas por ti, hermano, hazlo por tus hijos. Hazlo por tus hijos. Mira, nosotros ya somos salvos, el Espíritu Santo de Dios está aquí, ya la hicimos. Pero hay unos ojitos que nos están mirando detrás de nosotros. No quemes la Biblia. No la tires a la basura. Ámala, respétala, ponla en alto, ponla en alto. Muchas iglesias, muchos cristianos y muchos hogares están quemando la Biblia en un brasero. El rey Joacim no aguantó que se le leyera la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, hermanos, nos guste o no nos guste, debe de ser predicada. Amén, hermanos. Amén. Nos guste o no nos guste, debe de ser predicada. Les haré unas preguntas sin que me contesten, pero piense en usted mismo. ¿Es la Biblia un libro cerrado en tu iglesia? No me contesten. ¿Es una Biblia cerrada en tu iglesia? La iglesia en la cual usted asiste, la iglesia en la cual usted se congrega. ¿La Biblia es una Biblia cerrada? ¿Qué se está predicando en su iglesia? ¿Qué se está enseñando en su iglesia? Pregunta número 2. ¿Es la Biblia un libro cerrado en su hogar? Piense. Decíamos que el día tiene 24 horas y que trabajamos 8. ¿Dormimos otras cuantas? Todavía nos queda tiempo. Tenemos trabajos en nuestra casa, trabajos de limpieza, etcétera. Todavía nos queda tiempo. ¿Es la Biblia un libro cerrado en tu casa? ¿Cuánto tiempo lees la Biblia? Ponga en una balanza a ver si es un libro cerrado o a ver si no es un libro cerrado. ¿Es tu Biblia un libro cerrado o es abierto con frecuencia? ¿Cuándo usas tu Biblia? ¿La abrimos solamente cuando estamos aquí en la iglesia, cuando se nos enseña, cuando se nos predica? Y no la volvemos a abrir hasta el miércoles si venimos. O no la volvemos a abrir hasta el próximo domingo. ¿Es la Biblia un libro cerrado para ti o lo estás abriendo con frecuencia? ¿Cuándo abres tu Biblia? ¿Cuándo la abre, hermano? ¿Cuándo la abre, hermana? ¿Saben por qué nuestros hogares están como están?
pleitos, contiendas, problemas. ¿Saben por qué? Porque la Biblia es un libro cerrado. Por eso nuestros hogares están así. Por eso no hay armonía. Porque la Biblia no se lee. Y eso es, hermanos, precisamente lo que el diablo quiere. Una Biblia cerrada. O la abremos solamente, hermanos, cuando dicen por ahí, cuando el agua ya la tenemos hasta el cuello. Cuando ya definitivamente no tenemos otra salida, sino que tenemos que leer la Biblia y tenemos que buscar a Dios. El Señor no es una sombrilla que nos cubre del agua en el momento que la necesitamos. Debemos, hermanos, de leer la Biblia, las cosas estén bien o las cosas estén mal. Amén, hermanos. Cuando todo está bien, alaba al Señor. Cuando las cosas están mal, alaba al Señor. Que Dios nos ayude, hermanos, a tener una iglesia donde la Biblia tiene su lugar. Dios nos ayude, Dios nos dé un pastor donde se esfuerce a predicar y a enseñar la palabra de Dios. Amén, hermanos. Amén. Y hermanos, la gloria sea para Dios, pero el pastor que tenemos siempre nos habla con la Biblia. Amén. Amén. Siempre nos habla con la Biblia. Que Dios quiera, hermanos, si un día no tenemos al pastor, si un día faltase el pastor, Dios nos dé una persona que use la Biblia. A nuestra carne no le gusta, hermano, no le gusta la Biblia. Puede venir un carismático, hermanos, y ponernos a reír y ponernos a emocionarnos y de repente, sin darnos cuenta, la Biblia va a ir saliendo y qué bendición con el nuevo pastor. No, el pastor que estaba antes ya como que ya no sabía ni qué, pero este sí está ungido. ¿Cuál ungido si ni la Biblia lee? Puros chistes es que se pone a contar aquí. Y nosotros, y nuestra carne, es bien fácil el engaño, hermanos, es bien fácil que nos engañen. Fácil. Aprendamos a desarrollar en cada uno de nosotros el buen hábito de leer la Biblia, a conocer la verdad, para cuando algo sucede, hermanos, si quiere una persona venir y enseñar, nosotros inmediatamente decir, no, así no enseñaba mi pastor. Él usaba la Biblia. Una Biblia cerrada. Última pregunta. Y tómala personal. Personal, hermano, hermana, jovencito. ¿Qué es para ti la Biblia? ¿Cómo tratas la Biblia? ¿Está cerrada para ti? Peor aún, tu corazón ¿está cerrado a la Biblia? Vamos a orar. Vamos a ponernos en pie. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, te quiero pedir, Señor, que nos ayudes a amar la palabra de Dios. Ayúdanos, Señor, a recordar de que el diablo no quiere que leamos la Biblia, ni personalmente, ni como familia, ni en la iglesia. Te pido por cada uno, Señor, de los que aquí estamos. Te ruego, Señor, que el Espíritu Santo de Dios, cuando nos lleva, Señor, a ponernos el deseo de leer la Biblia y lo resistimos, te ruego que tu Santo Espíritu nos redarguya, nos traiga tristeza, nos haga sentir mal y nos lleve
una vez más a leer tu palabra. Es la que nos ha dado la vida eterna. Ayúdanos a amarla. Gracias, Señor, te rogamos y encarecidamente te pedimos por esta iglesia, Señor, que la Biblia nunca, nunca se vaya a ir de aquí, Señor. Aunque otras iglesias, otras corrientes, otras modas, otros pastores no quieran usar la Biblia, Señor, ayúdanos a nosotros siempre, siempre, Señor, siempre amarla y darle el lugar, Señor, que ella merece. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.